A los 60 años, muchos creen que el deseo sexual comienza a desvanecerse como si fuera una llama que se apaga lentamente. Pero, ¿y si te dijera que, para muchos hombres y mujeres, el deseo está más vivo que nunca, incluso más intenso que a los 30? Esta no es una afirmación sensacionalista sin base, sino una realidad que está sorprendiendo a la ciencia y derrubando décadas de mitos culturales sobre el envejecimiento. Durante mucho tiempo, se ha asumido que el paso del tiempo equivale a una reducción inevitable del interés sexual, pero hoy, con más acceso a información, mejoras en la salud general, y una revolución en el cuidado del cuerpo y la mente, los adultos mayores están redescubriendo el placer, el deseo y la intimidad como nunca antes. No se trata de una excepción, es una tendencia creciente que se está expandiendo silenciosamente, especialmente entre quienes cuidan de su salud, su autoestima y sus emociones. En décadas pasadas, hablar de sexualidad después de los 60 era casi un tabú. Las películas, la televisión e incluso la medicina retrataban la vida sexual como un capítulo cerrado después de cierta edad. Pero los tiempos han cambiado, y lo que está saliendo a la luz es que muchas personas están experimentando un renacimiento en su vida íntima, con niveles de satisfacción, deseo y conexión emocional incluso superiores a los que tenían en su juventud. ¿Qué está causando este cambio? Para entenderlo, primero hay que deshacerse de algunas ideas erróneas. Uno de los principales enemigos del deseo sexual no es la edad, sino el estrés crónico, la fatiga emocional, los problemas no resueltos y una falta de conocimiento sobre el propio cuerpo. Muchas personas, al llegar a los 60, han aprendido a conocerse mejor, a liberarse de presiones sociales, a vivir con más autenticidad y menos vergüenza, y ese desbloqueo emocional es un catalizador poderoso para una vida íntima más activa. Además, hay factores fisiológicos que juegan un papel clave. Por ejemplo, el ejercicio físico regular, especialmente el entrenamiento de fuerza, tiene un impacto directo en los niveles hormonales relacionados con el deseo. Estudios recientes han demostrado que hombres y mujeres que entrenan con pesas o practican yoga regularmente experimentan un aumento natural de la testosterona y otros compuestos que elevan la libido. Y esto no es un dato menor, porque no estamos hablando de suplementos ni medicamentos, sino de una activación natural del sistema endocrino a través del movimiento corporal. Otro factor sorprendente es la alimentación. La dieta mediterránea, rica en grasas buenas, antioxidantes y nutrientes clave, se ha relacionado con una mejor circulación sanguínea, un equilibrio hormonal más estable y una menor inflamación, tres factores decisivos para una vida sexual saludable. De hecho, se han reportado casos de personas que, al cambiar su alimentación, han notado un retorno del deseo sexual que creían perdido para siempre. Y no se puede dejar de mencionar la importancia del vínculo emocional. Las relaciones largas, cuando se basan en el respeto mutuo, la comunicación abierta y el afecto, crean un terreno fértil para una vida sexual plena incluso en la tercera edad. La confianza y la intimidad emocional pueden ser afrodisíacos más potentes que cualquier pastilla. En este nuevo panorama, muchas personas mayores están rompiendo las reglas no escritas de la sociedad. Están viajando, bailando, cuidando de su cuerpo, explorando nuevas formas de placer y redescubriendo su sensualidad con una libertad que no conocieron en décadas anteriores. En lugar de esconder su deseo, lo están abrazando como una parte vital de su bienestar físico. Lo que muchos desconocen es que, a medida que el cuerpo envejece, no todo es decadencia. De hecho, en algunas personas mayores de 60 años, los niveles de deseo sexual no solo se mantienen, sino que parecen renacer con una fuerza inesperada. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué procesos están ocurriendo en el cuerpo y en la mente para que el deseo supere incluso al de los 30 años? Una parte de la explicación está en el cerebro. A los 60, muchas personas alcanzan un punto de estabilidad emocional y de autoconocimiento que no tenían en décadas anteriores. Se sienten más seguras, menos presionadas por expectativas externas y, muchas veces, con más libertad para explorar su sensualidad sin tabúes.
Este componente mental juega un papel crucial. El deseo sexual no es solo físico, sino también emocional y psicológico. Pero también hay una dimensión bioquímica en juego. Aunque los niveles de hormonas como la testosterona en hombres y los estrógenos en mujeres disminuyen con el tiempo, el cuerpo aprende a adaptarse. Algunos estudios han demostrado que el sistema nervioso central puede volverse más sensible a estas hormonas con la edad, lo que significa que cantidades más pequeñas pueden tener efectos más potentes. Es como si el cuerpo aprendiera a economizar energía sexual y a usarla de manera más eficiente. A esto se suma otro factor poco explorado, la neuroplasticidad. Aunque se suele hablar de ella en contextos de aprendizaje y memoria, también tiene impacto en la respuesta sexual. A lo largo de los años, las experiencias positivas y negativas se acumulan, moldeando las rutas de placer en el cerebro, y en muchas personas mayores, esas rutas se vuelven más refinadas, más sensibles a estímulos específicos, lo que incrementa el deseo. Además, el estilo de vida tiene un rol protagónico. Aquellos que se mantienen activos, comen bien, duermen lo suficiente y evitan el estrés crónico, tienden a mantener sus sistemas hormonales en mejor estado. Por ejemplo, una caminata diaria al aire libre puede aumentar los niveles de dopamina, una hormona relacionada directamente con el deseo y la motivación. Pequeños hábitos generan grandes cambios. No podemos ignorar tampoco el papel de la pareja. A los 60 más, muchas relaciones alcanzan un punto de madurez en el que la conexión emocional es más profunda. Hay más comunicación, más confianza y más disposición para experimentar. Esta base sólida emocional se traduce en un terreno fértil para el renacer del deseo, y lo más interesante, la liberación de ciertas creencias limitantes. A medida que se envejece, se abandona la necesidad de impresionar o de seguir estándares ajenos. Las personas se vuelven más auténticas y se permiten sentir sin filtros. Esta autenticidad es increíblemente afrodisíaca. El placer ya no es una meta a alcanzar, sino una experiencia a saborear. En la tercera parte, veremos cómo factores culturales, nuevos hábitos alimenticios y ciertos suplementos naturales están contribuyendo a este fenómeno que antes era inimaginable. El deseo no tiene fecha de caducidad, solo necesita espacio para respirar. Y emocional. Otro elemento que está generando un cambio radical en la vida sexual de las personas mayores de 60 años es el acceso a información de calidad y a una cultura que empieza, poco a poco, a romper con los prejuicios sobre la sexualidad en la tercera edad. Durante décadas, se promovió la idea de que el deseo sexual debía apagarse con los años, como si fuera una llama que inevitablemente se extingue. Pero esa narrativa está siendo desafiada, gracias a documentales, redes sociales, libros y profesionales de la salud que abordan abiertamente la sexualidad madura. Muchas personas están descubriendo que pueden y deben vivir plenamente su deseo. Ya no se trata solo de sobrevivir al envejecimiento, sino de experimentarlo con intensidad. Y el deseo sexual no solo sobrevive, florece cuando se le da espacio y respeto. Uno de los factores más sorprendentes es el impacto de ciertos alimentos y suplementos naturales. Por ejemplo, se ha comprobado que la maca andina, el ginseng, el Tribulus terrestris y el extracto de granada pueden aumentar la energía, mejorar la circulación y potenciar la libido en hombres y mujeres mayores. Pero más allá de las plantas, la nutrición general juega un papel esencial. Dietas ricas en antioxidantes, grasas saludables y baja en azúcares refinados ayudan a mantener los niveles hormonales en equilibrio. A esto se suma la incorporación de rutinas de ejercicio adaptadas a la edad. El yoga, el pilates y el entrenamiento de fuerza moderado mejoran la flexibilidad, el flujo sanguíneo y, sobre todo, la percepción corporal. Muchas personas mayores de 60 redescubren su cuerpo a través del movimiento, lo que tiene un efecto directo sobre el deseo sexual. Sentirse bien físicamente es un potente afrodisíaco. Otro punto clave es la exploración emocional y espiritual. A esta edad, muchas personas comienzan a interesarse por prácticas como la meditación,
la respiración consciente o incluso el tantra. Estas disciplinas no solo reducen el estrés, sino que reconectan a las personas con su energía vital. El deseo sexual deja de ser algo puramente físico y se convierte en una experiencia más amplia, profunda, conectada con el alma. Y por último, hay algo que no se puede ignorar: la tecnología. Sí, incluso en la sexualidad madura, aplicaciones, comunidades en línea y plataformas de encuentro enfocadas en mayores de 50 han creado espacios seguros para compartir, aprender y conocer nuevas personas. Esto ha abierto las puertas a relaciones renovadas, fantasías cumplidas y un deseo que ya no se esconde, sino que se celebra. En la próxima parte, hablaremos sobre los cambios cerebrales que ocurren después de los 60 y cómo pueden influir positivamente en la forma en que se experimenta el placer. Lo que antes se consideraba el final del camino ahora está demostrando ser apenas el comienzo de una nueva etapa mucho más consciente. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de las neurociencias recientes es cómo el cerebro cambia con la edad y cómo esos cambios pueden afectar positivamente el deseo y el placer. Aunque es cierto que ciertas funciones neuronales disminuyen, también es cierto que otras se refinan. Por ejemplo, la corteza prefrontal, responsable del juicio y la toma de decisiones, se vuelve más eficiente al ignorar lo irrelevante. ¿Y qué significa eso en la práctica? Menos preocupaciones por el qué dirán, más foco en el presente. Las personas mayores de 60 años están menos influenciadas por presiones externas, lo que les permite vivir la intimidad de forma más libre, auténtica y placentera. Ya no se trata de impresionar, sino de sentir, de explorar sin culpa, de disfrutar el cuerpo sin filtros. Además, estudios demuestran que el cerebro envejecido compensa la pérdida de ciertas funciones, activando otras áreas, como el hemisferio derecho más asociado a la creatividad y la intuición, lo que puede enriquecer la experiencia sexual con una dimensión más emocional y profunda. Y si hablamos de química cerebral, no podemos ignorar el papel de la oxitocina, conocida como la hormona del amor. A partir de los 60, los niveles de oxitocina tienden a mantenerse más estables, favoreciendo vínculos afectivos más sólidos y placenteros. Esta hormona no solo se libera durante el orgasmo, sino también en el contacto físico, los abrazos, las miradas y el simple hecho de compartir tiempo de calidad. Es decir, el sexo deja de ser una carrera hacia un objetivo para convertirse en un ritual de conexión. Otro punto interesante es la reducción de la ansiedad relacionada con el desempeño. Muchos hombres y mujeres reportan que, al llegar a esta etapa de la vida, ya no sienten la necesidad de probar nada. Esa liberación de expectativas genera un entorno más relajado donde el deseo florece naturalmente. El placer deja de ser una meta para convertirse en un viaje. También vale destacar que la comunicación mejora. Las parejas de más de 60 años tienden a hablar más abiertamente sobre sus deseos, límites, inseguridades y fantasías. Esta honestidad construye puentes, fortalece la intimidad y potencia el deseo. Es como si, finalmente, se diera permiso para vivir el amor sin máscaras, con la intensidad de quien ya no tiene tiempo para juegos superficiales. Y no podemos olvidar que, en muchos casos, esta etapa de la vida coincide con la jubilación o con un estilo de vida más lento. Esa nueva disponibilidad de tiempo permite explorar el deseo sin prisas, darse el lujo de despertar lentamente, de tener caricias sin reloj, de improvisar, de reconectar. En la siguiente parte, veremos casos reales, depoimentos sorprendentes y datos estadísticos que demuestran que esta transformación no es una excepción, es una tendencia global que está cambiando cómo entendemos el deseo, la edad y el placer. Sé libre. Y es aquí donde todo se vuelve aún más fascinante, cuando miramos los datos, las historias y los testimonios reales de personas mayores de 60 años que están redescubriendo su deseo, su cuerpo y su libertad como un fuego que muchos pensaban extinto. Según un estudio publicado por el Journal of Sexual Medicine, más del 62% de las personas entre 60 y 75 años afirman mantener una vida sexual activa y satisfactoria.
pero lo más interesante es que el 74% de ellos declara que sus encuentros actuales son emocionalmente más profundos y placenteros que los de su juventud. María Elena, de 68 años, cuenta que luego de enviudar, pensó que esa parte de su vida había terminado. Yo creía que ya no iba a sentir deseo, pero cuando comencé una nueva relación, me di cuenta de que estaba equivocada. Ahora siento que todo es más intenso, más honesto, más libre. Su testimonio no es único. De hecho, plataformas de citas para mayores de 60 están en auge en países como España, México, Argentina y Colombia. ¿La razón? La generación dorada ya no se esconde. Los hombres también están rompiendo el silencio. Eduardo, de 72 años, explica que durante décadas sufrió en silencio con problemas de autoestima. Nunca hablé de eso con nadie, pero después de los 60, empecé a ver mi cuerpo con otros ojos. No es el mismo de antes, pero aprendí a amarlo, y eso cambió todo. Hoy, él y su pareja practican yoga tántrico y aseguran que nunca se sintieron tan conectados. A nivel biológico, nuevos estudios han demostrado que prácticas como la meditación, el ejercicio físico moderado, una dieta rica en antioxidantes y el simple acto de mantener vínculos sociales sólidos ayudan a mantener niveles hormonales más equilibrados, especialmente en lo que respecta a la testosterona y el estrógeno. Todo eso contribuye directamente al deseo sexual, y si todavía queda alguna duda, basta mirar a las celebridades que han abierto el juego sobre este tema. Jane Fonda, a sus 80 más, ha hablado abiertamente sobre su redescubrimiento sexual. Incluso escritores como Isabel Allende han escrito sobre el erotismo en la madurez con una naturalidad poderosa. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que el deseo no se apaga con los años, cambia, se transforma, se reinventa, que el cuerpo no es un enemigo envejecido, sino un templo con nuevas formas de ser explorado, que los 60 no son el final del deseo, sino el comienzo de una nueva etapa, más consciente, más intensa, más auténtica. Quizás lo más revolucionario no sea tener deseo a los 60, 70 o más, sino tener el valor de vivirlo plenamente, sin pedir permiso.